Saludos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Esta es nuestra tercera temporada. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez. Y Pamela Frías. No sé si ustedes se dieron cuenta de todos los detalles de la toma de posición del actual presidente Luis Abinader, de que si el Tesla, que de quién era el Tesla, que quién lo vendió, como un periodista ahí estaba diciendo insistentemente. Incluso después del TDO pasó algo muy interesante. Bueno, sí, ciertamente el presidente Luis Abinader había dicho que su gobierno era un gobierno de cambio, y entre esos cambios que tuvimos fue que durante la toma de posesión, luego de este DEO, estrenamos a nuestro primer canino. No sé si recuerdan, pero en ese momento se ve muy solemnemente todo el mundo de pie y cruza a Firulais, que para hacerlo más irónico todavía, era blanco, corriendo a todo lo que da frente a las nuevas autoridades. ¡Corre, Firulais! Firulais 01. Ya lo sabes, plaquita oficial y todo. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva temporada de República 21. Durante esta tercera temporada estaremos abordando temas de interés con el enfoque que teníamos de la primera temporada, un enfoque educativo donde vamos a explicar las cosas que pasen y ver hacia dónde deberíamos de ir. Y pues bien, en este segmento queremos abordar el tema de los modelos de gestión pública y cómo se han visto afectados en medio de las crisis. También Pamela nos hablará de las lagunas que hay en los procesos de depuración en el Ministerio de Administración Pública y oportunidades de mejora. Ya veremos de todo eso un poco. Señores, respecto a la administración pública, es bueno decir de antemano que existen varios modelos que se han derivado de uno de dos enfoques. Hay un primer enfoque que es uno de causa-efecto y es como que analizar la problemática pública con un método científico donde los problemas públicos se les busca alguna solución técnica, donde tú planteas objetivos y tú lo quieres cumplir, como si dichos problemas sociales tuvieran una causa que tiene una solución específica o que cuyo análisis puede hacerse buscando dicha causa como que estuviera determinada previamente. Existe otro enfoque cuasi causal, donde los problemas se dicen que en lugar de estar determinados por causas, son constituidos por el involucramiento de actores humanos y las elecciones que toman. De esto, ¿qué comentario les merece? Bueno, ciertamente entiendo que los problemas que puede enfrentar cualquier sociedad van más allá muchas veces de causas específicas. Y está, como tú bien mencionas, el otro enfoque, que es el factor humano y las elecciones que toman. Hay situaciones en las cuales tú puedes decir que un problema determinado tiene un origen específico, pero hay que ver también esa causa a que se debe quizá a una mala elección que haya ocurrido, que haya tomado una persona, o bien es un asunto que puede ser subsanado. Dependiendo de eso, entonces quizá pudiéramos encontrar una posible respuesta a esa problemática. Yo creo que los dos enfoques parten de unas premisas distintas. Realmente uno trata ya los problemas públicos como una cosa, entonces trata de aplicar el método científico, aunque eso presupone que el problema es simple y que parte quizá de algo material. El segundo enfoque presupone que los problemas son básicamente por dinámica que está ya involucrado el ser humano. Y ya por ahí le trata de buscar cómo involucrar a los actores y ver las elecciones que toman. Hay una ironía del desarrollo de los modelos de gestión pública, de todos los que estuvieron teorizando durante el siglo pasado, autores en Estados Unidos, y la ironía es porque muchos de esos modelos lo desarrollaron y se dieron también en periodo de guerra y de emergencia y ver cómo funciona esto y si esto no funciona, déjame ver qué le aplico, porque entonces estaba en emergencia. Y la ironía es porque se generan esos modelos y aún hoy tenemos, por ejemplo, estamos bajo una crisis y se está tratando de ver cómo se gestionan
los asuntos sanitarios, los asuntos de salud. Y el tema es que se planteaban cosas en teoría, se hacían un análisis y por el asunto de la crisis, de que estamos en guerra, que hay que resolver y la emergencia que se estaban dando en esos momentos, entonces la teoría no se ponía en práctica o se rompían las reglas con mucha facilidad. Hay 3 modelos. El modelo clásico era considerar la administración pública como un negocio. El nuevo modelo de gestión implicó establecer buenas prácticas, un órgano consultorio, un cuerpo de conocimiento para interpretar lo que se conocía hasta el momento de la gestión, y el modelo posmoderno, donde se establecen redes de políticas y estrategias intentando descentralizar un poco o darle más participación a instancias que en los modelos anteriores no se tomaban en cuenta. ¿Qué les parece? Yo creo que la visión como un negocio, yo creo que es errada realmente, porque evidentemente el Estado y los negocios tienen una visión y un enfoque totalmente distinto. Incluso la gestión es distinta. O sea, un negocio privado es, bueno, de un dueño hasta que el dueño se muera o lo herede o lo venda. Pero el Estado, hay unos administradores que no necesariamente son directamente beneficiados por las actividades que hacen, o realmente no son dueños de eso que administran. Y no solamente eso, sino que también en un negocio se supone que se genera un lucro para alguien en particular o para un grupo de personas en particular. Y en principio el Estado no funciona así. Sí se generan riquezas, pero esas riquezas son para el bienestar común, o sea, para ofrecer servicios de salud, de educación y de seguridad, no así para necesariamente enriquecer a una persona o a un grupo de personas a nivel particular. ¿Qué pasa con estos modelos? Que si bien es cierto, hay muy buenas intenciones de tratar de, con una manera u otra, de racionalizar recursos o ver cuál es la mejor manera, en lugar de ayudar en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahora, lejos de ayudarla, ha hecho que, por ejemplo, la salud pública empeore. Pues se tiene por entendido que una gestión centralizada distribuye y racionaliza mejor cada uno de los recursos sanitarios, los recursos de salud. Y en el caso de España, por ejemplo, se le quitaron durante la pandemia a las comunidades autónomas las competencias de salud y los resultados pues hablan solo y los hemos visto en las noticias. En nuestro caso, sabemos que, por ejemplo, a nivel de salud, toda la compra de insumos médicos y medicamentos para hospitales se tiene que tramitar por Promesecal y se reciben órdenes de directores regionales de salud pública y así por el estilo. Hay una serie de diferentes órganos, o hay una serie de pasos burocráticos o de estructuras burocráticas para supuestamente eficientizar más o ayudar a la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Y es la carrera de nunca acabar de la burocracia. ¿Cómo ustedes creen o qué les parece ese tema? O sea, ¿cómo ustedes están viendo el asunto de los diferentes modelos y lo que está pasando ahora y lo que se está viendo que están haciendo los gobiernos y sobre todo aquí? Aquí en particular yo entiendo que, por ejemplo, ese tema, o sea, veo bien que hayan cierta regulación por parte de las autoridades, o sea, que todo se tramita a través de un órgano centralizado en específico, porque eso en cierto modo permite tener cierto control y porque además lo que es igual no necesariamente es justo. ¿En qué sentido? No todos los hospitales, no todas las provincias tienen la misma situación sanitaria. Hay algunas que quizás necesiten más recursos que otras, entonces en vez de yo, por ejemplo, si tengo 200 pruebas, en vez de yo mandar, un ejemplo, 100 a Santiago y 100 a Pedernales, cuando Pedernales quizá nada más necesita 50 pruebas, yo mejor redistribuyo, envío 150 a Santiago y las 50 que necesitaría Pedernales. Ahora bien, lo que habría que ver es quizás si todos esos pasos burocráticos serían necesarios y considerando la situación de emergencia en la cual nos encontramos, no se pudieran quizás prescindir o suprimir algunos de estos pasos y así hacer el proceso más ágil.
Yo creo que aquí hay un serio problema y es que con esta crisis los gobiernos están tomando decisiones erráticas, o sea, no había una memoria administrativa o una memoria del común, de la gente, de qué hacer con esta pandemia. Entonces, lo que hemos visto es que cada gobierno, en base a la información o la proceder de cada uno, han improvisado. Entonces, eso es lo que estamos viendo, quién improvisó mejor. O sea, ya luego quizá veremos los resultados, aunque podemos decir que el modelo descentralizado o centralizado, ya eso dependerá de la sociedad y porque, por ejemplo, en una ciudad como Singapur, una ciudad-estado, no tiene sentido un modelo descentralizado. O sea, tú no vas a evaluar la pandemia por barrio. Ahora, en un país como Rusia, tú no vas a tomar la misma decisión en una provincia que en otra. Sí, y entiendo que en el caso nuestro, aunque el país no es tan grande, pero sí para el asunto de cómo tenemos la división en provincias y los municipios, que, y para todos los problemas que hemos visto que los mismos médicos se quejan, la gestión pública hay que ver cómo se puede ir orientando un poco más a la descentralización de lo que necesitan los hospitales y los centros médicos, y que se pueda hacer un análisis diferenciado, comparado, de viendo diferentes opciones de las necesidades en el lugar, o en el centro, en las regiones, en los municipios, etcétera. O sea, y que se tenga en cuenta para las tomas de decisiones realmente quiénes están involucrados, o sea, los actores humanos que intervienen, y las elecciones que puedan tomar los médicos, los directores de salud, etcétera. O sea, que son los que necesitan, para que los recursos que vayan a tener, los que vayan a utilizar, que sean en base realmente a ellos, que ellos puedan tomar las decisiones, en lugar de que las estrategias se las diga un burócrata que no sabe lo que está pasando en la comunidad necesariamente. Cuéntanos, Pamela, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Administración Pública? Bueno, en esta semana la prensa hizo eco de que en las nóminas de diferentes instituciones del Estado figuraban más de 200 personas que se encuentran actualmente privadas de libertad, y al menos 6 fallecidos como servidores activos, o sea que están cobrando mensualmente un salario. Esto llevó al MAP a iniciar un proceso de depuración. También se detectó otra irregularidad, y es que hay aproximadamente 6.400 personas que figuran en 2 nóminas, lo cual no tiene ninguna explicación, considerando el procedimiento que se supone agota la Contraloría para aprobar la inclusión de un empleado público en cualquiera de sus modalidades dentro de una nómina. O sea, independientemente de que tú seas de libre contratación, de carrera o contratado, cuando te envían tu expediente hacia la Contraloría, eso inmediatamente rebota. O sea que ciertamente no me explico cómo ocurre esa duplicidad. ¿Qué opinión te merece a ti, Carlos, este hallazgo del MAP? Bueno, hay varias opiniones. Primero, entre esos 200 personas privadas de libertad, ¿no estará Pablo Ross? O sea, porque sabemos que quizás tenía su botellita por algún lado y quizás entre esas personas que estén privadas de libertad. Otra cosa es que me parece súper interesante que 6 gente fallecida esté todavía activo en la nómina de las instituciones estatales. En algunos casos a veces se pasa a una pensión a la viuda, pero una pensión a la viuda queda registrada como una pensión a la viuda, no como que la persona está vivo, activo y cobrando. Eso me parece demencial, o sea, nos indica el manejo tan a la brigandina o el manejo desinteresado que tenía la anterior administración, específicamente el Ministerio de la Administración Pública. Y las 6.400 personas que figuran en 2 nóminas son súper interesantes, son gente muy eficiente, porque no sé cómo el día le da para yo trabajar en 2 lugares al mismo tiempo. Yo realmente los felicito. Y a ti, Eric, ¿qué opinión te merece este caso?
A mí me llama la atención y hasta me causa gracia porque yo pensaba que los muertos nada más aparecían para la hora del voto, no sabía que también aparecían para la nómina. No, ellos cobran también aparentemente. Ahora, dándole quizá el beneficio de la duda aquí a esas instituciones, no sabemos ciertamente si esos 6 fallecidos que figuran son personas que quizá fallecieron recientemente a raíz del COVID. Porque, por ejemplo, cuando con el fallecimiento de este señor, de Víctor, quien estaba como asesor cultural del Poder Ejecutivo en la pasada gestión, pues creo que al mes o a los pocos días, a las pocas semanas, entonces se emite la derogación de su decreto. O sea, vamos a darle ese beneficio de la duda. Ahora, si son personas que tienen más de un año fallecido, hay problemas. También me llama la atención el tema de los privados de libertad. Estas personas ingresaron a, a estas nóminas antes de haber sido condenados o los ingresaron después. Y en ambos casos se configuran faltas muy graves que veremos más adelante. Lo cierto es que hay que tomar en cuenta que la ley de función pública establece que la sanción por sentencia penal es una de las causas de habilitación de un servidor público. O sea que si a mí me llega un expediente a la Contraloría o al Ministerio de Administración Pública de una persona y yo veo que es una persona que ha sido condenada con privación de libertad, automáticamente eso lo inhabilita. Y si es una persona que se encuentra ofreciendo servicios y ocurre esa situación, pues automáticamente debe de ser excluido. Por lo tanto, esta anomalía supone una inobservancia y una falta de control por parte de diversos actores, no solamente de quien estaría cobrando en nombre del recurso, porque es evidente que no es el preso que está cobrando, porque ¿dónde? Sino también de los que se supone deben de supervisar a estos empleados y las oficinas de recursos humanos de esas instituciones que participan en los procesos de evaluación de personal. Como estuve mencionando, aquí se configuran una serie de faltas configuradas en la ley, como el caso de dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de subalternos dentro de los plazos oficialmente establecidos, porque si se supone que cada empleado de instituciones públicas, exceptuando casos muy puntuales como los asesores me parecen, son sometidos a un acuerdo de desempeño que debe de firmar ese empleado anualmente, y eso se supone que se lleva un registro, involucra recursos humanos y que es remitido al Ministerio de Administración Pública. La otra falta que se configuraría es que hay un descuido reiterado del manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y perjuicios no solo a los ciudadanos, sino también al Estado. Estas faltas que mencioné son faltas de segundo grado e implican una suspensión de 90 días sin disfrute de sueldo por parte de aquellos funcionarios o servidores públicos que incurran en esta falta. También vemos que se configuran 2 faltas de tercer grado que implican la destitución de esos servidores públicos. La primera que se configura es respecto al recluso, porque se supone que si usted deja de asistir a su trabajo durante 3 días laborables consecutivos sin la debida autorización y sin ninguna justificación, se entiende que usted abandonó el cargo y por ende queda sujeto a la destitución del cargo. Y la otra falta que se configura, que esta involucraría a quienes se supone supervisan a esas personas y al Departamento de Recursos Humanos, es respecto al manejo fraudulento de fondos o bienes estatales para provecho propio o de otras personas. También esto implica que se está encubriendo, excusando o permitiendo actos que atentan gravemente contra los intereses del Estado, porque se le está pagando un dinero a una persona que no solamente que no está trabajando, sino que es un tercero que se está beneficiando de eso, y esto configura un grave perjuicio material al patrimonio del Estado. Ahora bien, ¿entienden ustedes que estas sanciones son suficientes? Yo Yo lo que creo me que el asunto encuentro, no es tanto si se cumplen o no las sanciones, o sea, no es tanto qué sanciones tenemos, sino que se cumplan. Y yo creo que aquí evidentemente no se están cumpliendo las sanciones.
Pudieran ser, bueno, pero si hay un problema tanto para lo que tú describes del segundo grado como del tercer grado, yo veo que como se está hablando del asunto de fondos públicos y ese manejo de la nómina, si de verdad se vio que hubo una intención, ya fuese de segundo grado o de tercer grado, pero si hubo una intención, aparte de la institución, suspensión, o sea, entiendo que debe haber aunque sea un chin de cárcel por algún lado y que realmente se aplique, porque cuando se prueba que tú cometiste una falta, y más con el asunto de fondos públicos, que te digan, no, mira, a ti no te van a dar el sueldo, o te voy a destituir y ya, como que para eso vamos a ponernos toditos a esa falta. Ciertamente. Entonces, aparte de prisión, ¿tú entiendes, Eric, que hay otras sanciones que pudieran aplicarse pertinentemente para estos casos? Aparte de la prisión, es que tiene que haber más, tanto más chequeo como de que algo que mande una alerta desde ya, porque por ejemplo, todo esto se sabe porque ahora sale una administración y ahora la nueva está chequeando, pero deben haber unos controles que te permitan a ti tú poder no solamente someter a alguien, sino como que alguna banderita, porque todo esto es, como que le dicen al asunto de criminología y de forense, post-mortem. Uh-huh. Esto es post-mortem, o sea, ya está a base de lo que te dice el cadáver. Exacto. ¿Y tú, Carlos, entiendes que hay otras sanciones que quizá pudieran aplicarse para estos casos? Bueno, evidentemente los que están presos ya no lo pueden meter preso más. Ahora, respecto a los que manejaron el área de recursos humanos, evidentemente hay una negligencia que se convierte en un dolo al Estado, de los fondos públicos. Entonces yo creo que más que una destitución, esa gente debería corresponder en bienes, en una reposición de ese dolo. Ciertamente, lo único que te va... ciertamente, entiendo que la ley de función pública en este sentido es muy poco disuasiva y, aunque no lo dice expresamente, pero de manera implícita, deja esta situación a lo que decide, vamos a decir, el derecho penal de manera ordinaria. Y como bien dijo Eric, quizá para una persona que esté incurriendo en este tipo de falta no lo encuentre tan grave, que dice, bueno, en el peor de los casos, lo más que puede pasar es que me destituyan del cargo, pero ya todo el daño está causado, todo ese dinero que se supone eran salarios que se estaban pagando a una persona por un servicio en una institución, puede ser que yo me lo haya embolsillado o hay un tercero que se benefició de eso y yo fui cómplice a través de mi silencio. Entonces, entiendo, para que esta medida pueda ser, o sea, para que esta situación pueda ser subsanada, tenemos dos vertientes. Una, más bien de carácter preventivo. Hacer quizás un cruce de base de datos que se emita una especie de alerta, como estuvo mencionando Eric, por ejemplo, a través del sistema de información criminal del cual dispone la Procuraduría, que inmediatamente ese registro sea actualizado y una persona sea enviada a prisión por la comisión de alguna falta de índole penal, automáticamente se genera esa alerta, sea en la Contraloría o en el Ministerio de la Administración Pública, para que indique fulano de tal, cédula tal, que se encuentra en la nómina de tal institución, fue apresado por violación a la ley tal y tal, y se proceda inmediatamente a su inhabilitación. Y ya para lo que sería respecto al castigo a las personas que han incurrido en estas faltas, tanto el que está cobrando por el preso como los supervisores y los encargados de recursos humanos, que sea de manera dolosa o quizá de manera involuntaria, pero evidentemente negligente, permitieron que esta situación se diera, no solamente destituidos del cargo, sino también que sean inhabilitados permanentemente para ejercer cualquier tipo de función pública.
Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En la temporada anterior hablamos sobre los programas de gobierno, los hechos previos y posteriores a las elecciones, conjunto con los resultados que sacó cada diputado, senador y eso. Y el presidente, ¿cuántos votos sacó? Pamela, llegó el cambio, pero ¿sabe qué no cambió? ¿Qué fue lo que no cambió, Carlos? Héctor Valdés Albizu sigue como gobernador del Banco Central. Eric, ¿qué tú entiendes que significa esto? Por un lado, como yo había dicho en otro círculo, el ministro más importante de todito fue ese, y por un lado, eso le da como que cierto espaldarazo a la política monetaria del gobierno anterior, y que pues lo que decían, como que de que se necesita como que un poquito de estabilidad y vamos a resolver por un tiempito, pero o sea, el papá para matica el gobierno completo es el gobernador del Banco Central. Eso es por lo menos lo que decía. O sea, eso es lo que me vende a mí, el hecho de que fuera esa única posición tan importante que no hubiera un cambio de ministro, qué sé yo. O sea, que él es el verdadero papá, básicamente. El don. Bueno, concretamente, en lo que se refiere a la economía, el gobierno tiene dos áreas, a grosso modo, que son la política monetaria y la fiscal. Entonces, la monetaria es la que se encarga del Banco Central. Entonces, el gobierno del cambio entendió que quizá la política monetaria ahora mismo, por lo menos en el mediano plazo, no hay que cambiarlo, porque es una cosa que no que estaba bien, o la validó temporalmente. También podemos decir que en estos momentos de incertidumbre, parece que el presidente eligió, déjame encerrar cualquier paso de duda para que los actores económicos no se me preocupen. Va a seguir la estabilidad respecto a la moneda y todo eso como está, y voy a dejar el que lo está manejando para que nadie tenga duda de que eso va a ser así. Por lo menos, en lo que se refiere a política monetaria, se continuará con el mismo esquema por lo que resta de la pandemia, o para el 2022, que sería el momento de confirmar o cambiar el gobernador según los procedimientos que indica la ley. Hasta ahora, tanto el Banco Central de nuestro país como el de Estados Unidos, el de Europa, Japón, entre otros bancos centrales, han respondido a esta crisis del coronavirus bajando la tasa de interés artificialmente y expandiendo la masa monetaria. En cristiano, han puesto a circular dinero en la calle. Eric, ¿qué te viene a la mente al escuchar poner dinero en la calle circular? Bueno, darle cuarto a la gente, hacer lo mismo que está haciendo China para decir que están creciendo, pero sobre todo inflación. Básicamente, sí, cuando uno escucha eso, se recuerda los dichos de Hipólito, cuando la gente decía que el dinero circulaba a la calle. Sí, evidentemente circulaba a la calle porque duplicaron la masa monetaria. Es decir, el dinero que había lo duplicaron. Obviamente había más dinero en la calle. Ahora todos sabemos qué pasó con eso. Ahora, Pamela, ¿qué tú opinas de esta medida de poner dinero a circular en la calle o concretamente imprimir más dinero para hablar más claro? Bueno, específicamente eso de imprimir más dinero, quizá para el ciudadano común, a corto plazo lo vea como algo positivo porque da una sensación de seguridad o de bienestar porque está viendo más dinero circulando. Ahora bien, eso entiendo que es una medida muy delicada, sobre todo si se imprime sin ningún tipo de criterio y sin tener el debido respaldo para que esa moneda tenga el valor que se supone ha de tener. Sí, exactamente. O sea, existen varias reglas respecto a cómo manejarse eso. Ahora, la política en general, o sea, y el ritmo que se está haciendo es un poco fuerte. O sea, las implicaciones en torno a la deuda ya son muy bien conocidas por la mayoría del público, los economistas, son pocos los que te dicen, no, dale para allá la deuda, que eso no es nada, o sea, son muy pocos. Ahora, respecto a la inflación, todavía es muy disputado por economistas,
que afirman que ante tanta emisión en estos últimos meses, la inflación debería dispararse según la teoría de algunos economistas, dicen ellos. Y como no vemos eso, es evidente que hay la desconexión entre ambos hechos. Es una afirmación que hacen varios economistas en estos momentos de crisis, especialmente algunos en Argentina, pero eso ya es otro tema para hablar. Ahora, de esto se desprende realmente de una visión un poco limitada de este fenómeno, el cual muchos miden su evolución mediante el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor, que consiste en una canasta de bienes y servicios determinada por el gobierno, donde se le da seguimiento a su variación en el tiempo. Es decir, el gobierno o el Banco Central dice, bueno, el dominicano promedio tiene que consumir de tal cosa o consume de tal cosa. Entonces vamos a vigilar y cómo van variando los precios de eso, y la variación de eso es el índice de inflación. O sea, el IPC en la calle le dicen índice de inflación. Ahora, algunos bancos centrales tienen la regla de que esta variación sea la menor posible, porque realmente la carta constitutiva del Banco Central indica que tienen que preservar el valor de la moneda. Por eso algunos tienen alguna política de fijación cambiaria, o algunos tienen ya una meta de inflación anual de 2%, y otros fijan la meta cada año. Como el Banco Central, que te dice, bueno, la meta de este año es un 3.5%, más o menos 1%. Entonces, dentro de eso, ellos tienen un margen de juego. Ahora, cuando hablamos del IPC, hay un problema, y es que muchas veces se toma de forma arbitraria, dejándose de considerar unos bienes, incluyendo otros. Luego, el problema que tenemos es la definición de inflación como incremento general del nivel de precios. Esa definición es conflictiva. ¿Por qué conflictiva? Ya que si fuera así, no habría gran problema, ya que las relaciones entre los precios se mantendrían constantes, por lo cual no habría una pérdida de valor del poder de compra de los individuos, los cuales tendrán que ajustar su contabilidad para agregarle cada cierto tiempo más ceros. O sea, realmente si la inflación fuera un incremento general de los precios, todo el mundo tendría mayores salarios, todo el mundo consumiría lo mismo, porque realmente lo que cambia son los números. Pero es conflictivo, o sea, no es realmente lo que pasa con la inflación. Por eso es que debemos realmente, es necesario definir la inflación como el incremento relativo de los precios, ya que refleja la verdadera naturaleza del fenómeno. O sea, debemos definir la inflación como el incremento relativo de los precios. ¿Por qué esto es así? Porque cuando la gente se queja en la calle de que la inflación qué fuerte está y eso, es porque ellos ven que los bienes que ellos consumen diario aumentan de precio en relación a su salario. O sea, por ende, ellos ven que o yo tengo que voy a consumir menos porque me da para menos el dinero, o tengo que negociar entonces con mi empleador infructuosamente aumentar mi salario. O sea, muy difícil. A veces no todas las empresas pueden aumentar los salarios a un 5 o 10% o la tasa de inflación que existe. Por eso el fenómeno de la inflación es ese. O sea, cuando la gente en la calle, cuando se cae la inflación, se queja de eso. Su capacidad de consumo disminuyó y está teniendo el problema de para seguir con su mismo nivel de consumo. Ahora, una vez tomamos esa definición de inflación como el incremento relativo de los precios, ya no va quedando más claro el fenómeno de la inflación, y tomando en cuenta lo anterior dicho por el IPC, podemos entender mejor el fenómeno de lo que está pasando ahora mismo. Ahora, Eric, ¿para dónde tú crees que se está dirigiendo la inflación? Bueno, tomando en cuenta que hay que mantener el apoyo de la gente y no se sabe si las medidas que se van a tomar, y hay que lograr como que una estabilidad y van a buscar préstamos, que si eso se va a reflejar también en la misma inflación y cosas, yo creo que la inflación va para arriba. Sí, el asunto es que el IPC actualmente no lo está reflejando. Entonces muchos economistas dicen, ay, pero ¿dónde está esa inflación según esa teoría? Pero como yo acabo de explicarles, realmente no, el IPC no recoge todo.
Entonces, esa nueva emisión que está tirando el Banco Central para poner dinero en la calle a circular, ¿para dónde se está realmente yendo? ¿Para dónde tú crees, Pamela, que está cogiendo ese dinero? Eso en verdad no se puede visualizar ahora mismo de una manera certera hacia dónde se está dirigiendo ese dinero, pero asumiendo la situación en la cual nos encontramos, entiendo que se va a enfocar más en fortalecer lo que son los sistemas de salud para poder dar respuesta a la crisis sanitaria que nos enfrentamos. Hay Sí, que ver por por dónde ahí. está tirando los financiamientos, porque posiblemente, como se está imprimiendo para poder prestar y pedir prestado, hay que ver qué es lo que es con los financiamientos. Sí, hay que ver, realmente hay una parte que ha ido al gasto del gobierno, pero hay otra parte que realmente no ha ido para allá. Y lo que está pasando con la inflación concretamente, tanto en República Dominicana como en otros países, es que el IPC, o sea, la emisión, no se está dirigiendo a los bienes y activos tomados en cuenta en el IPC. Por lo tanto, el incremento relativo en los precios de estos bienes afectados no se están tomando en cuenta. O sea, realmente lo que consume el dominicano, que son plátanos, etcétera, huevo y eso, para allá no está yendo la nueva emisión. Por eso no vemos un incremento en sus precios concretamente. Ahora, Pamela, ¿tú crees que es un fenómeno nuevo en la economía? Que la inflación no se esté dirigiendo a esos bienes de consumo. No creo que sea un fenómeno nuevo. En otras situaciones, eh, en otros escenarios anteriormente ha pasado, porque por ejemplo, me atrevería a decir que cuando estalló la crisis 2008-2009, sí nos vimos afectados, pero quizás no como se esperaba, y eso no se visualizó del todo en cuanto a una inflación de precios en nuestra economía. Bueno, concretamente el fenómeno no es nuevo, o sea, esta falta de uniformidad no es nueva, ya fue descrita por el economista Richard Cantillon en el siglo XVIII, al observar que el cambio de la oferta monetaria distorsionaba la estructura de la economía. Entonces se debe que el dinero de nueva creación no es distribuido ni simultáneamente ni uniformemente a lo largo de la población. Es decir, la gente, o sea, cuando el Banco Central tira dinero a la calle, realmente no lo está tirando a la calle, hay una gente que le llega primero y eso tiene un efecto. Y ese efecto es un proceso, ese efecto que crea ese proceso de expansión monetaria supone una transferencia de riqueza entre quien primero lo recibe y quien lo recibe de último. Pero básicamente, ¿cuál efecto tú crees, Eric, que puede ocasionar esto además? Es como que tú estás, bueno, que tú estás consumiendo y comprando y todo lo demás, como que nada está pasando, y de repente entonces tu cuarto no vale. Como que dicen, mira, ustedes están usando la tarjeta, pero ya no tiene fondo. Hmm. Bueno, concretamente lo principal con esto y lo lamentable que ocurre en diferentes tiempos. Mises, el economista austriaco von Mises, definió el efecto Cantillon como un fenómeno económico en el cual las modificaciones en la oferta monetaria se filtran de manera gradual y desigual a través de la estructura de precios del dinero. Lo que es más importante, modifica la distribución de recursos y la riqueza de la economía a corto y largo plazo. Entonces, hay muchas de las cosas que se están haciendo ahora que no las vamos a ver ahora, lo vamos a ver en 5 o 6 meses. Entonces, es una un problema realmente la política, de ese tipo de política. Pero Pamela, ¿qué te parece de esa política? Bueno, entiendo que las políticas no se deben en general de implementar de golpe y porrazo, pero me preocupa un poco el tema de la gradualidad y la desigualdad con la cual se distribuye esta riqueza, porque esto pudiera quizás generar una falsa sensación de seguridad dentro de la población y que entonces eventualmente cuando se vea quizás los efectos más negativos no estén debidamente preparados para enfrentarlo. Sí, concretamente hay un efecto importante de la desigualdad. Mises, él detalla el proceso claramente y él dice, bueno, primero, solo algunas personas inicialmente tendrán saldo de efectivo más alto, o sea, la gente que primero recibe el dinero, y dada la utilidad marginal decreciente, ellos valorarán cada unidad monetaria
por lo que tendrán dispuestos a pagar precios más altos por los bienes que prefieren. Es decir, la gente, primero que reciben dinero, ellos van a valorar menos ese dinero y van a consumir a precios mayores. Entonces, al tener esa preferencia por precios mayores a los bienes que ellos prefieren, una valoración subjetiva más baja del dinero, luego esta es transmitida a lo largo de la cadena de intercambio. Luego él detalla que los precios individuales del dinero aumentarán o disminuirán dependiendo de la ruta en la que se gaste el dinero adicional. Por lo tanto, dependiendo de las preferencias del consumidor patrón, este proceso que impulsa gradualmente el equilibrio de la matriz de poder de compra, es decir, cómo se relaciona la gente en lo que compra, cuánto compra Luis, cuánto compra Pedro y la relación entre todas esas compras, eso se altera. Ahora, eso no afecta a los precios de las materias primas en la misma fecha ni en la misma medida. Es decir, los precios no cambian de forma simultánea proporcionalmente al cambio de la relación del dinero. Es decir, el Banco Central puede ahora mismo tirar 100,000 pesos a la calle y eso no se va a ver directamente reflejado en el precio del plátano, porque en real quizá el que use ese dinero primero no lo vaya a usar en plátano, se lo usará en otra cosa, pero esa otra cosa va a afectar la demanda de otra cosa. Y eso quizá lleva una cadena que sí afecta el plátano, pero en un tiempo diferente. Por eso es muy complicada esa política y es realmente problemática. Mises argumentó que el resultado de esto es que mientras el proceso sigue en curso, algunas personas disfrutarán del beneficio de los precios más altos de los bienes y servicios que venden, mientras que los precios de las cosas que compran aún no han aumentado en la misma medida. Es decir, van a haber algunos que van a verse beneficiados porque van a recibir ese dinero y van a poder comprar a los precios actuales. O sea, prácticamente van a engañar al otro. Entonces, no solamente eso, sino que va a un grupo que va a poder vender a mayores precios, pero ya luego de que se recomponga todo, va a haber el que primero recibió va a quedar con una tajada más grande de lo que inicialmente había. Por eso que dice Mises que por lo tanto la riqueza se redistribuye necesariamente hacia los primeros receptores del dinero de quienes la reciben por última vez o nunca. O sea, hay gente que nunca va a recibir ese dinero en nueva emisión, pero sí van a ver reflejados los nuevos precios, que tendrán que pagar más altos, mientras tanto el proceso inflacionario generado por la emisión no es inmediato sobre los bienes que el común demanda. Eso es lo que estamos viendo, o sea, no se está disparando el IPC que vemos ahora mismo, porque eso a veces no es directamente en los bienes de consumo del común, pero luego se refleja. Y se va a reflejar con una variación de la posición de riqueza de los primeros agraciados, como bien lo define Mises. Ahora, ¿a qué viene toda explicación? O sea, eso surge del interrogante donde se ha dirigido toda esta emisión en los últimos meses. La respuesta es sencilla. Los primeros receptores en esta crisis entendieron que ese dinero debía ir en activos más seguros. Esto explica ya el fenómeno internacional de que no ha habido una gran inflación en algunos países. Si no hemos visto que el valor del dólar incrementa en algunos lugares o el valor del oro y la plata se disparan en relación al dólar. Pero no es que el oro y la plata ahora vale más que el dólar, sino que el dólar vale menos que el oro y la plata por la nueva emisión. Y porque los primeros que recibieron esos dólares fueron a refugiarse en activos más seguros que eran el oro. Igualmente, eso lo vemos en otros países donde la gente ha dicho, bueno, estamos en una crisis, como para yo cuidarme mis pesos o mis reales o la moneda que se use, ellos se refugian en el dólar. Entonces, ahí vemos que algunos países han visto su moneda más despreciada. Este es el caso de Argentina, de Perú, de Chile, incluso de República Dominicana. Entonces, ahora resulta la pregunta, Pamela, ¿dónde tú crees que está dirigida la nueva emisión? Bueno, honestamente, desde el punto de vista quizá del, vamos a decir, el ciudadano común, entiendo que las demandas se van a crear quizás hacia bienes de consumo como aparatos electrónicos, de tecnología,
y servicios de telecomunicaciones más eficientes, o sea, un internet quizá más rápido, más estable, por el tema de que tenemos muchas personas que pasaron a la fase a trabajar de manera remota desde su hogar y también por el tema a nivel educativo, tanto primario como secundario. Ya si tú te fijas, por ejemplo, muchas empresas de telecomunicaciones no solamente te están ofertando planes más atractivos en sus servicios, sino también equipos, tablets, computadoras, con facilidades de financiamiento. Entonces entiendo que hacia ahí es que se está dirigiendo quizá esa nueva emisión. Y Eric, ¿tú crees que los emprendedores han beneficiado de esa nueva emisión del Banco Central? Yo creo que solamente aquellos que ya tenían un tiempo, que tenían ciertas prerrogativas o facilidades, ciertos emprendedores que eran compañeritos o que supieron saber dónde, o sea, ponerse donde el capitán los viera. Bueno, en nivel general, algunos economistas dicen que parte de esta emisión, o sea, a nivel internacional, se ha dirigido al mercado de valores, específicamente al grupo de las FAN, que es Facebook, Amazon, Netflix, Google. De esas empresas, si revisan bien los mercados de valores, se han disparado sus valores varias veces realmente. O sea, es significativo cuando tú ves la gráfica. Hay otros que dicen que también se ha dirigido a Tesla. Ahora, más concreto en República Dominicana, para responder la pregunta que le hizo Pamela, esta nueva emisión ha sido, lo que se ha beneficiado, que le ha llegado al principal, es el sector financiero y los empresarios que cambiaron deuda vieja por deuda nueva, más barata. O sea, gran parte del dinero nuevo ha ido básicamente a los mismos bancos para pagar la deuda vieja y contraer deuda nueva a los nuevos actores. Por eso podemos ver que los beneficios de los bancos en estos últimos meses se han disparado realmente en una situación de crisis. Es muy significativo lo que se han disparado comparativamente al desempeño que han tenido los demás sectores de la economía, como el comercio y el turismo, que está desplomado. Ahora, ¿qué te parece, Eric, eso de cambiar deuda vieja por nueva? Bueno, si a nivel de finanzas personales tú pagas deuda con otra deuda, es decir, pagar por ejemplo la tarjeta de crédito con la misma tarjeta de crédito, es mala opción. Creo que a nivel de finanzas macroeconómicas, tú como que cambiar de una deuda por otra, como que no suena muy bien que digamos. Pamela, ¿qué te parece realmente esta política? Que hay que decirlo también, estas medidas están siendo acompañadas por el lado fiscal, ya que se está dando facilidades vía la DGI. Recientemente ya se le exoneró el primer pago de los impuestos sobre los activos a las pequeñas y medianas empresas. Y también están dando varias facilidades respecto al pago del ITEVIS. Entonces, realmente también hay otra medida que podríamos sí analizar, que sí están ayudando, pero concretamente se ha ido mucho a refinanciamiento. Esa nueva emisión ha ido a refinanciamiento y por eso vemos más abultados los bancos. Yo entiendo, tal como dijo Eric, eso de tú cambiar una deuda por otra, o sea, al fin y al cabo tú vas a seguir encharcado, pero me imagino que a la gente le genera cierta sensación de seguridad, porque dice, bueno, estoy saliendo de un lío, aunque me estoy metiendo en otro para salir de ese lío. Y entiendo también que quizá eso también se generó en parte porque muchas personas dirán, bueno, yo tengo estos recursos aquí, tengo, por ejemplo, un préstamo personal con el banco, que con un ahorro de emergencia que tengo, con un dinerito que me entró de la liquidación, yo puedo saldar ese préstamo y así me evito esa carga financiera para más adelante, como no sé lo que va a ocurrir con la crisis, si se me presenta una situación que requiera un préstamo aún más alto quizás del que actualmente tengo, pero tengo esa ventana abierta y mientras tanto me quité ese peso de encima. Entiendo que quizá también por eso es que se ha producido ese fenómeno. También podemos ver que una buena parte de los dólares han pasado, o sea, una buena parte de ese dinero ha pasado a dólares. Si ven los últimos reportes, la cartera que estaba en dólares era como un 24% y ahora está en 31%. O sea, que realmente a una buena parte ha ido a dólares y no lo culpo realmente.
porque hay mucha gente que te recuerda lo que pasó con Hipólito, entonces se está curando en salud. Al final, queda claro que esta emisión va a cambiar la riqueza relativa entre los primeros recipientes y los últimos. Es decir, se va a aumentar la desigualdad entre el que recibe los nuevos billetes y quien lo llega de último. Este fenómeno podría explicar el fuerte aumento de ciertas fortunas en estos momentos de crisis en Estados Unidos y en Europa. Y también aquí, porque realmente con ese incremento que ha tenido en la rentabilidad de los bancos, por la medida, realmente tener un banco muy rentable ahora mismo. Ya estos patrimonios también se van a ver muy beneficiados porque también eso dispara las acciones y como una buena parte de su patrimonio en acciones, su fortuna en general va a aumentar. Entonces su poder sobre lo demás, sobre la sociedad va a aumentar significativamente. Por lo cual, estos estímulos que buscan bajo supuestos teóricos, que no nos toca hablar hoy realmente, están evidenciando, o sea, sí podemos ver que van a profundizar la desigualdad de la renta en la población, con el agravante que con el tiempo las rentas más bajas verán decrecer su capacidad de consumo, porque ese dinero ahora quizás no ha pasado a bienes de consumo, pero va a llegar a bienes de consumo y va a reflejarse en unos precios más altos. Entonces la gente va a taquillar con eso y va a haber esta gente que se han enriquecido en la crisis y realmente eso va a alimentar, va a ser caldo de cultivo para muchas cosas que realmente no quisiéramos, o sea, como discursos realmente de populistas, digamos, o sea, que vayan en detrimento de una sociedad libre. Ante todo lo dicho, solo queda esperar que, considerando las perturbaciones que podría generar esta política de emisión monetaria y de expansión crediticia acelerada, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea y nuestro país, República Dominicana, esperemos que tengan cuidado y no se le pase la mano con eso. Así llegamos al final de nuestra entrega. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, iVoox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos, compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @siguadigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.